Oscuridad total. No sabes cuánto tiempo llevas aquí. Días. Quizás semanas. No hay relojes. No hay sonidos. No hay nadie. Solo un frío insoportable y la sensación de que tu mente comienza a desmoronarse. De repente la puerta metálica se abre. La luz te quema los ojos. Un hombre con rostro inexpresivo se inclina hacia ti. Ha sido suficiente. Todo esto puede terminar. Solo dinos lo que necesitamos saber. Por un segundo casi crees que es verdad. Casi. Pero esto es solo otro truco psicológico. Uno de tantos. Cuando un soldado es capturado, la guerra cambia. Las balas ya no importan. Aquí, el enemigo no necesita armas. Solo necesita conocer cómo funciona tu mente. La tortura física deja cicatrices en la piel. La tortura psicológica destruye la voluntad. A lo largo de este vídeo, veremos cómo los soldados son entrenados para resistir las técnicas de lavado de cerebro, manipulación y tortura psicológica. Desde la privación sensorial hasta la fragmentación de identidad, exploraremos los métodos más extremos usados en interrogatorios y cómo algunos militares logran escapar de ellos sin quebrarse, mientras otros terminan traicionando a su propia causa sin darse cuenta. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que podrías soportarlo? ¿Hasta dónde aguantarías antes de ceder? Vamos a descubrirlo. Bienvenido a la guerra psicológica. La guerra psicológica y el control de la mente. La guerra no es solo un enfrentamiento físico, es un juego mental. Desde hace siglos, los ejércitos han entendido que doblegar la mente del enemigo puede ser más efectivo que dispararle una bala. En las guerras modernas, la manipulación psicológica es una herramienta clave y los soldados deben estar preparados para enfrentarla. Cuando un militar es capturado, el enemigo tiene una sola misión: quebrar su voluntad hasta que entregue información. Pero esto no sucede de inmediato. Es un proceso meticuloso, lento y estratégico. La mente humana es frágil. Si la presionas lo suficiente, tarde o temprano se romperá. El lavado de cerebro en la historia. Cómo se manipula la mente de los soldados capturados. Las técnicas de manipulación mental no son nuevas. Han sido utilizadas desde la antigüedad, pero cobraron relevancia en el siglo XX, cuando los sistemas totalitarios perfeccionaron los métodos de control mental y propaganda. Uno de los ejemplos más impactantes ocurrió en la Guerra de Corea. Miles de soldados estadounidenses fueron capturados y sometidos a reprogramación mental, pero no usaron violencia extrema. No hubo descargas eléctricas ni golpes, solo palabras. Durante meses, los prisioneros fueron aislados, privados de sueño y bombardeados con propaganda comunista. Al final, muchos de ellos no solo revelaron información confidencial, sino que regresaron a Estados Unidos con ideas completamente transformadas. Algunos incluso grabaron mensajes en contra de su propio país. Esto se conoció como lavado de cerebro, y desde entonces, los ejércitos han estudiado cómo usarlo y cómo resistirlo. Estrategias para doblegar a un prisionero. Un prisionero de guerra no es torturado de inmediato. Los interrogadores saben que el dolor físico genera resistencia. En cambio, utilizan estrategias más sutiles y aterradoras. Aislamiento total. Se priva al soldado de cualquier tipo de contacto con la realidad. Sin relojes, sin luz natural, sin voces humanas. La mente comienza a desorientarse. Ruido blanco y privación del sueño. El cerebro no puede funcionar sin descanso. Los prisioneros son sometidos a luces intermitentes, ruidos constantes o incluso completo silencio. Técnicas de fragmentación mental. Se les hace creer que son los únicos que quedan vivos. Se les da información falsa. Se les convence de que su país los ha abandonado. Síndrome de Estocolmo inducido. Se alternan abuso y bondad. Un día, el captor es cruel. Al siguiente, le da agua o una manta. Este vaivén emocional crea un lazo de dependencia. Falsa sensación de control. Se les da la impresión de que tienen el poder de decidir. Se les ofrecen pequeñas concesiones a cambio de información irrelevante. Esto los acostumbra a ceder poco a poco, hasta que ya han dicho demasiado. Cuando la mente traiciona al cuerpo, un soldado puede soportar el dolor físico, pero cuando su mente empieza a traicionarlo, la resistencia se vuelve imposible. Los prisioneros que han sido sometidos a estas técnicas han descrito que, después de cierto punto, su propia mente les decía que cooperaran. Empiezan a dudar, empiezan a justificar, empiezan a creer. Cuando eso sucede, el enemigo ha ganado y ni siquiera han tenido que tocarte.
Si incluso los soldados mejor entrenados han caído, ¿crees que tú podrías resistir? Métodos de interrogatorio y resistencia mental. Un prisionero está encadenado a una silla. Hace días que no duerme. Sus labios están secos, sus manos temblorosas. Frente a él, un interrogador sonríe con calma. Solo una palabra, solo dime un nombre y esto se acaba. El prisionero aprieta los dientes. No responderá, no puede. Pero su mente ya empieza a fracturarse, porque la tortura no siempre es física. A veces es tan silenciosa y sutil que ni siquiera notas cuando empiezas a ceder. En la guerra, la información es poder. El enemigo no necesita armas cuando puede romperte mentalmente. Cada palabra que digas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para tus compañeros. Por eso, los ejércitos entrenan a sus soldados en la resistencia psicológica, pero incluso el mejor entrenamiento tiene un límite. A continuación, veremos cómo los soldados son entrenados para no caer en el juego mental del enemigo. El método SERE, entrenamiento para resistir la manipulación. Sabiendo que la guerra psicológica es inevitable, los ejércitos han desarrollado entrenamientos extremos para preparar a sus soldados a resistir la tortura mental. Uno de los más famosos es SERE, supervivencia, evasión, resistencia y escape, utilizado por las fuerzas especiales estadounidenses, británicas y de la OTAN. El entrenamiento SERE simula secuestros e interrogatorios reales. Se priva a los soldados de comida, sueño y libertad. Son sometidos a interrogatorios brutales con las mismas tácticas que usaría un enemigo real. Principios clave del entrenamiento del SERE. Control emocional absoluto. No reaccionar con ira ni frustración. Información inútil. Si hay que hablar, decir datos sin importancia. Técnicas de distracción mental. Recordar listas, contar en otro idioma, hacer cálculos matemáticos mentales. Resistir la culpa. No caer en el engaño del enemigo. Pero incluso con este entrenamiento, algunos soldados han colapsado psicológicamente. Se han dado casos en los que, a pesar de saber que era una simulación, el miedo y el estrés los llevaron a quebrarse, porque el cerebro no distingue entre una amenaza real y una simulada cuando está en modo de supervivencia, cuando incluso los más fuertes se derrumban. La pregunta no es si un soldado puede resistir, la pregunta es cuánto tiempo puede hacerlo antes de ceder. Algunos han resistido semanas, incluso meses, sin hablar. Otros han cedido en cuestión de horas, porque no importa qué tan fuerte seas físicamente, si el enemigo encuentra la grieta en tu mente, esa será la puerta de entrada para romperte. Y cuando la manipulación psicológica no es suficiente, es cuando llega la siguiente fase, la tortura mental extrema, la tortura psicológica y el quebranto de la voluntad. Abres los ojos, no sabes si has dormido o no, la luz fluorescente sigue encendida, hace frío, pero sudas, tu mente está confusa, te prometiste que aguantarías, que resistirías, pero ya no recuerdas por qué, solo quieres que termine. Así es como comienza la verdadera tortura psicológica. Cuando los interrogatorios tradicionales fallan, los métodos se intensifican. Aquí ya no buscan información, buscan romper a la persona desde adentro, que su identidad colapse, que su percepción de la realidad desaparezca, que su mente lo traicione. Privación sensorial. Cuando la mente crea su propio enemigo, imagina estar en una celda completamente a oscuras. No hay luz, no hay sonidos, no hay tiempo. Sin referencias externas, el cerebro entra en pánico. Pierdes la noción de los días. Tu mente comienza a inventar estímulos que no existen. Prisioneros sometidos a aislamiento total han asegurado ver sombras moverse en la oscuridad. Han escuchado voces llamándolos por su nombre. Algunos, después de días sin estímulos, han empezado a conversar con personas que no estaban allí. Para cuando vuelven a ver la luz, algunos ya no recuerdan quiénes son. Privación del sueño. El arma invisible. El cuerpo humano necesita dormir. Sin descanso, el cerebro deja de funcionar correctamente. Después de 24 horas sin dormir, la mente pierde claridad. Después de 48 horas, el control emocional desaparece. Después de 72 horas, comienzan las alucinaciones. Después de 96 horas, ya no distingues lo que es real. En experimentos, personas privadas de sueño por más de 4 días han desarrollado paranoia extrema. Algunos han llorado incontrolablemente. Otros han intentado autolesionarse solo para despertar de lo que creían que era una pesadilla interminable. Cuando una persona alcanza este estado, el interrogador ya no necesita hacer preguntas. Hablará por voluntad propia, solo para recuperar la sensación de normalidad. Manipulación del tiempo y la realidad. Para quebrar la mente de un prisionero, no es necesario golpearlo. Solo hay que hacerle dudar de
su propia percepción. Algunos prisioneros han sido mantenidos en habitaciones con luz constante. Se les da comida a horas aleatorias. Se les despierta y vuelve a dormir sin ningún patrón lógico. Se les dice que han estado allí semanas cuando solo han pasado días. Prisioneros han descrito cómo su memoria empezó a fallar. Ya no podían distinguir qué habían dicho y qué habían imaginado. Su mente se volvía un enemigo más cruel que sus captores. Cuando la mente se vuelve tu peor enemigo. El objetivo final de la tortura psicológica no es obtener información, es hacer que el prisionero se traicione a sí mismo, que dude de su identidad, que se convenza de que hablar es la única opción, que su propio cerebro haga el trabajo del enemigo. Y cuando eso sucede, ya no es necesario interrogarlo, el enemigo ha ganado. Entrenamiento para una mente inquebrantable. El cuerpo humano tiene un límite. La mente, en cambio, puede ser entrenada para soportar lo impensable. Después de todo lo que hemos visto, queda una pregunta clave. ¿Cómo es posible resistir la tortura psicológica sin quebrarse? No se trata solo de aguantar, se trata de engañar al enemigo, resistir el tiempo suficiente y proteger información clave. 1. Técnicas de distracción mental. Uno de los mayores peligros en el aislamiento es que la mente se convierta en un enemigo. Para evitarlo, los soldados aprenden a mantener su cerebro ocupado en cualquier circunstancia, repetir números o palabras al azar en la cabeza, revivir recuerdos detallados de su vida personal, hacer cálculos matemáticos o recitar letras de canciones. Cuanto más ocupada esté la mente, más difícil será para el enemigo infiltrarse en ella. 2. Crear respuestas controladas. Si se ven obligados a hablar, deben dar información irrelevante pero creíble. Ejemplo, un soldado capturado podría inventar una base militar falsa con coordenadas incorrectas, manteniendo la calma para que el enemigo lo crea. 3. Control de las emociones. Los interrogadores buscan reacciones emocionales. Si ven miedo, insisten en ese punto. Por eso, en el entrenamiento SERE, los soldados aprenden a no mostrar ansiedad, ira o desesperación. Si no tienen reacciones, el enemigo pierde interés. 4. Aislamiento simulado. Algunos entrenamientos incluyen días enteros en aislamiento, sin contacto humano, para que los soldados experimenten el descontrol mental antes de vivirlo en una situación real. 5. El principio de los 4 días. Estudios han demostrado que los prisioneros de guerra comienzan a quebrarse después de 96 horas bajo tortura psicológica. Por eso, los soldados entrenan para resistir un mínimo de 4 días sin revelar información valiosa. En muchos casos, este tiempo es suficiente para que sus aliados puedan rescatarlos o que la información que poseen deje de ser útil. Aunque estos métodos han salvado vidas, no todos los soldados logran soportar la presión. Algunos han cedido en cuestión de horas, otros han resistido semanas, pero quedaron con daños psicológicos irreparables. Unos pocos han logrado sobrevivir sin ceder, pero a un costo altísimo, porque la tortura psicológica no deja cicatrices visibles, pero puede destrozar la identidad de una persona para siempre. Hay casos de soldados que, tras ser liberados, nunca volvieron a ser los mismos. La paranoia, el insomnio y la sensación de que su mente ya no les pertenecía los atormentaron el resto de su vida. ¿Realmente se puede entrenar la mente para resistirlo todo? La guerra psicológica no es algo exclusivo del ejército. En nuestra vida diaria estamos expuestos a formas más sutiles de manipulación y control mental. Las campañas de propaganda han utilizado estas técnicas a gran escala. Las redes sociales pueden aplicar principios similares para controlar lo que piensas. Los grandes líderes y empresas usan tácticas de persuasión avanzadas para influir en nuestras decisiones. Y aunque no estemos en un campo de batalla, la manipulación sigue ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso, conocer estos métodos no solo nos ayuda a entender cómo resisten los soldados, sino cómo podemos aplicar sus estrategias para fortalecer nuestra propia mente. A lo largo de este vídeo, hemos visto cómo la mente humana puede ser doblegada, manipulada e incluso destruida. Pero también hemos visto que, con el entrenamiento adecuado, se puede resistir incluso las pruebas más extremas. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde crees que podrías resistir tú? Déjamelo en los comentarios. Si te interesa aprender más sobre la psicología del poder, la persuasión y el control mental, suscríbete a Psicodominio y activa las notificaciones. Aquí desentrañamos los secretos de la mente y cómo protegernos de quienes quieren manipularnos. Nos vemos en el próximo vídeo.